Señor, te damos gracias porque estamos nuevamente en tu casa, en este lugar tan especial al cual nos has abierto nuestros ojos para ver la magnitud de lo que significa tu cuerpo, Señor, que es tu misma persona, y abundamos en ello, Señor, y disfrutamos vivir en este medio, Padre. Gracias por proveer para cada uno una revelación y hacernos avanzar en esta vida de gloria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos el miércoles con un asunto de Romanos capítulo 8, que vamos a acabarle de leer el pedacito, pero a lo que me refiero es que ahora que mandamos la predicación de el miércoles, pues no dejan de sorprenderse algunos hermanos. Ahorita Nancy me estaba diciendo de alguna persona que está también muy sorprendida por el tipo de enseñanza. Y obviamente hay como estos casos, como el que yo digo y como el que me dice Nancy, pues es una sorpresa grata. Hay quienes se sorprenden al revés, ¿verdad? Porque dicen, no puede ser, estas cosas que se están diciendo casi son locura. Y pues sí, así dice la Escritura, ¿verdad? Que son como locura. ¿Y por qué? Pues porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el detalle, por eso tomé ahorita un pedacito antes de comenzar con lo de Romanos, porque justamente a Jesús le hicieron lo mismo. Creo que inclusive lo dije en la predicación del domingo pasado, que pues algunos de los discípulos de Jesús se quedaban atónitos, y no solo ellos, sino los que más se molestaban con revelaciones de ese tipo, pues eran los que conocían el Antiguo Testamento, y conociendo el Antiguo Testamento y hablar de lo que es la fiesta de tabernáculos y la fiesta del sábado, e inclusive la que estamos nosotros ahorita vamos a ir comentando de manera más amplia, pues es la de las trompetas, ¿verdad? Que es el jubileo. Y nosotros tenemos que aceptar que es una fiesta que, como mencioné, no sé si en la última predicación, no se había dado en cuanto a cumplimiento. Y este jubileo entonces se estaba como que resguardando para ser revelado, pero no importa que no haya sido revelado, se dio, o cuando vamos a decir esto, antes de que se diera, está reservado en los cielos y se da en los lugares celestiales, y Jesús viene y dice que se va a dar en ese momento. O sea, en ese momento que él estaba con los judíos en la sinagoga, les abre los ojos y les dicen, hoy es el cumplimiento de esta fecha o de esta fiesta tan importante. Y entonces, pues lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la gente, vamos a decir, no podía aceptar que en un plano humano pues se pudiera dar una realidad tan sorprendente, ¿verdad? Que rompe todo esquema, todo molde. O sea, es una situación tan gloriosa que es convidada a nosotros, y para ellos, pues que Jesús, el carpintero, ¿verdad?, lo dijera, pues era hasta molesto. Es como ahorita, ¿verdad? ¿Quiénes son los que estamos predicando de esto?
pues fulano, sultano y perengano, ¿verdad? Y que alguien que tenga teología de no sé cuántos años, que inclusive estaba yo leyendo algo en un gran autor que también menciona, pero así muy ligerito, pero obviamente yo le puse lupa y lo agrandé, porque es un teólogo muy, muy famoso que se apellida Schillebeck, y habla de ello así como de pasadita, pero la pasadita que le dio me abrió más los ojos. Pero ¿quiénes son estos predicadores de México o de donde sea o de los que sean como para hablar de una gloria tan fuerte o de una situación que se da ahorita? Vamos a decir, está dada desde que Cristo dijo aquí en la tierra. O sea, ¿cómo en la tierra se va a dar una realidad de ese tipo si los grandes profetas también hablaban de ello y no se suscitó en sus tiempos, ¿no? Entonces es una situación, vuelvo a repetir, muy especial, y que nosotros tenemos que saber que si hablamos de ello es para despertar en nuestro corazón la grandeza, la majestad, la gloria que contiene. Y cuando nosotros, vamos a decir, si nos acostumbramos a ser más rancheros, si nos acostumbran a comer pellejos, ¿verdad? O gorditos o lo que sean, ¿verdad? Pues es una cosa, pero si nos dan un bistezazo, ¿verdad? Aquello, un corte especial, sirloin o tibón o lo que tú quieras, pues entonces dices, caray, pues yo estaba comiendo pellejos, pues ¿qué es eso, no? Si hay esto, ¿no? Y hay esto otro, y hay esto otro, pues yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos despierta la realidad que es una situación preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo y dada, nada más que tenía que venir Jesús para decirnos ya se dio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús era el vocero de Dios, es el vocero de Dios y es el vocero de Dios en nuestros corazones ahora, ¿no? Entonces es una situación que va a ayudar en todo sentido a todo hombre. No deja esa fiesta, no deja un pedacito para decir tú no tienes derecho, o alguien que tenga tan grave su problema o tan fuerte su situación que diga a mí no me toca, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo mío sí no tiene curación, lo mío no hay forma de ayudarme de todos los problemas que existen en el ser humano. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ok, que estamos rompiendo moldes, podríamos decirlo, ¿verdad? Como una situación que, vamos a decir, no debemos de buscar una traba para no hacerlo. Pero es que también más o menos del mismo tipo se han hecho alaracas, vamos a decir, en contra de cuando se decía que hay que vencer la muerte. Pues también no es una situación que quepa en la realidad de la mente humana, porque está claro también con las palabras que utiliza el apóstol Pablo, dice que las cosas de celestiales no se pueden entender con la mente humana, que tiene que ser una revelación sobrenatural. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver cada vez que veamos una situación que sorprenda y que digas, qué bárbaro, esto no lo puedo, o sea, no me cabe, o a lo mejor puede ser una cosa que en el momento, fíjense que no quiero ser negativo, pero que pueda acontecer, en el momento abre nuestros ojos y quedas iluminado porque dices, qué bendición de esta gloria que compartió Cristo con sus discípulos y que sigue compartiéndolo no solo ahora ya con sus discípulos, sino sus congéneres, porque somos a imagen de Cristo, porque Cristo es el que vive en nosotros, y que pues al ratito
te cayó como un balde sabroso de agua, ¿verdad? Tibiecita o como te guste, fría para despertarte, o calientita para que digas qué sabroso está, dependiendo del gusto de cada quien. Pero lo importante es que no se te vaya. O sea, que si no procuras esta realidad, que es una revelación de Dios, darle de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que tú digas, se está cuajando en mi vida. Esto es lo importante, ¿ok? Porque de otra manera, pues es que padre es oír buenas noticias, ¿verdad? Y nunca disfrutar de ellas, ¿verdad? Es como si ahorita fuésemos de la época de cuando se inventaron los carros, ¿verdad? Y que tú digas, no, pues que yo llegue a tener un carro está en chino, ¿verdad? O muy difícil, pero ahora ya cualquier persona tiene un carro y ya cualquier persona anda en una motocicleta y ahora nos enseñaron, apenas nos mandaron un WhatsApp que era los japoneses que acababan de fabricar las motocicletas aéreas. Entonces está fenomenal. Obviamente, como todo, al principio empieza carísimo y ahorita pues ya puedes encontrar carros de tercera y de cuarta que ya los compras con facilidad. Pero lo importante es que no se suscite en nuestro corazón el de que sea una revelación, como algunos han dicho, ¿verdad? Oye, hermano, ahora sí, esto se movió cielo, mar y tierra, y en mi corazón es esa realidad como un gran alumbramiento, y al ratito el gran alumbramiento lo quitó el afán de este mundo. Yo estoy afanadísimo en lo que 1000 cosas ha descubierto o ha inventado el hombre y que no tienen punto de comparación con las cosas de Dios. Entonces, esto es lo que no me aflige a mí, ¿no? O sea, a mí me aflige de mí mismo y de todos, pero bueno, lo que es importante es que todos velemos para que estas realidades, digas tú, yo le estoy pidiendo a Dios que abra mi entendimiento, y que se lo estés pidiendo y que se lo pidas, como decíamos en la última predicación. De madrugada estás, como lo mandé en el WhatsApp, ¿verdad? De madrugada yo me despertaré y el rostro de Dios buscaré, y quiero que se me den las cosas que estoy entendiendo, quiero que se hagan en mí una realidad, porque el más favorecido somos, los más favorecidos somos nosotros, pero el más contento es Dios mismo, que hizo las cosas para que las viviésemos, y que de repente, ya por andar en un afán, en un proyecto que tengamos de vida, o a lo mejor ni siquiera proyectos, porque a veces estamos enlelados, ya me jubilaron, ya me hice yo una rutina, ya vivo nada más en cosas que lo que se me presenta en la vida, hasta que llegue la muerte. A ver, no, es que yo realmente sí lo creí en su momento, eso de que hay que vencer la muerte, pero pues ya mis años, o ya con mis achaques, o ya con mis problemas, o con la rutina en la que ya me metí, pues ya no se puede dar. No, o sea, eso es mente humana, ¿correcto? Mente humana, nada que ver que haga un contacto o un clic o un chic, ¿verdad? De que voy a jalar con lo que yo tengo de humano en una realidad divina. No, ¿ok? Eso no se puede. Entonces, tenemos que pensar esta frase que escribí aquí: después de 20 siglos, o después de cuántos siglos después de Cristo, los que tú quieras, porque puedes pensar en muchos, hemos visto a alguien que lo celebre. Digo, no andamos en todos lados, ni tenemos la nariz metida, pero de ese tipo de noticias
no creo que no se puedan compartir. Creo que el tener la mente en que eso fue una realidad de la historia, pues no debe de ser. Estamos hablando de la historia, es el ayer, ¿ok? Ni que es para el futuro, porque también nos aclaró Dios el asunto de que para Él todas las cosas son hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que se da la victoria en todos lados. Y nosotros tenemos que entender el eterno hoy. Dice aquí 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Vamos a explicar este cachito. A ver, se dice, hay un velo que existía en el tabernáculo y ese velo no permitía entrar a las personas. Nada más entraba una sola persona, el sumo sacerdote, y una vez al año, ¿ok? Y de eso está hablando Corintios. Dice, pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo? Un velo. ¿Y saben qué es lo que sucedió cuando a Jesucristo lo crucificaron? Dicen que, o sea, están hablando de, si tú te fijas en todos los evangelios donde se toca el tema de Jesucristo crucificado, y que en ese mismo momento, ¿verdad?, crucificado, entra en la resurrección, porque llevan su cuerpo al sepulcro y cuando lo van a buscar ya no estaba, ¿ok? Pero estaba el tema muy disperso de muchas cosas de lo que estaba sucediendo ahí en la crucifixión, y resulta que dicen, en ese momento el velo del templo se rasgó. O sea, ¿a qué viene? A nada. Pues dices tú, quien no conoce la situación de que no se podía entrar a la presencia de Dios Padre porque había un velo, pues se acabó esa realidad. De eso se trata, de eso es ese comentario. ¿Y cuántas veces tú quieres que yo y cuántas personas pasamos por ahí y estábamos hasta llorando? Ay, crucificaron a Jesús, cuando ya te hiciste cristiano y leíste el pedacito y el de que el velo se rasgó. Quién sabe qué están diciendo ahí, ¿verdad? Quién sabe qué pase. Pero cuando ya te das cuenta de que el velo era una realidad del Antiguo Testamento, de un templo donde se podía entrar a ver a Dios, y que el velo no permitía que se viera el rostro de Dios. Por eso después el tabernáculo que hizo David lo hizo de una casa de campaña. Y cuando hizo la casa de campaña, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya no tenía velo. Que entonces ya David, inclusive en ese momento, ¿verdad?, sin que se rompiese el velo, vamos a decir, del templo, cuando Jesucristo murió entre comillas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo David? Ya para él ya tenía la revelación de que esa realidad se daba de esa manera. O sea, de que cuando tú entraras a una cabaña, vamos a decir, y vamos a decirlo en el sentido simbólico, ¿verdad?, que tú entres en tu propia cabaña, porque Él la hizo, y tu propia cabaña es tu vida. Ese tabernáculo es tu templo, y entonces puedas mirar esta realidad, que es justamente que puedes ver a Dios, que estás con Dios, que puedes escuchar la voz de Dios. Pero, ay, hermano, hablas palabras muy fuertes, dices cosas muy difíciles. Yo todavía no puedo ver a Dios. Es que hay una realidad que tienes que entender, o que tenemos que entender, que si tú no te aferras a esta realidad,
tú tienes que decir: yo sí te veo. ¿Por qué? Pues porque lo oyes. A ver, ¿cómo es que lo oyes? Pues por la palabra. Bueno, pues la palabra es un oído que no es la oreja. Es una realidad que se te revela, y la revelación viene con vista, y viene con oído, y viene con tocar la gloria de Dios. Entonces no es un asunto de sentidos, sino un asunto de percepción espiritual. Entonces, ¿qué requieres si no estás muy contento con lo que estás viendo? Ponerte las pilas con Dios y decirle: a ver, Señor, ¿por qué hay hermanos y por qué tu escritura dice y por qué Jesús nos lo dijo y yo no lo veo? Pues échale fuego a la leña, o sea, a perseverar en tu comunión, porque como dije el mismo miércoles que acaba de pasar, pues perseveras a veces, y perseveras 5 minutos en tu lecho de cama, 5 minutos, y te levantas y te haces un desayuno como de media hora o 3/4 de hora. ¿Qué le estás echando ganas? Seguimos echándole ganas a las cuestiones de este mundo, ¿verdad? A comer, pero no a comer de la palabra hasta saciarte. Tú puedes entrar en un éxtasis ahorita, y si mañana es mañana, y si mañana despiertas, puedes, porque esto que estamos narrando no es cuento, es verdad. Pero qué tanto lo estamos creyendo es qué tanto, como dije, puedes mover la montaña de tu impedimento, de tu desgracia, de tu problema, de tu vicio, de tu debilidad. Pues yo aquí ya me atoré y se acabó. No, o sea, eso va a depender de la fe, y lo único que hace feliz a Dios de cada ser humano es su fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar este pedacito de lo que es Romanos, que dice: porque el capítulo 8, versículo 21 dice: porque las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción. Todo lo que vive el ser humano es corrupción, aunque tú digas que se afana en un buen trabajo, es corruptible, o sea, se te va a acabar el trabajo, ¿ok? Y dice: toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es dolores de parto? Por darse a luz. ¿Ok? Esta realidad está por darse a luz. Entonces, a ver, ahora vamos a meterle reversa a propósito. Entonces, hermano, está por darse a luz, no ya se dio. No. Si está por darse a luz, es que se está dando en todos los que lo buscan, ¿ok? Porque no hay mañana, hay hoy. Hoy tú puedes avanzar y avanzar, y vas a ver realidades de luz que iluminan tu corazón, tus ojos, tu forma de ver a tu Dios, a tu Cristo, porque el que está en ti, vuelvo a repetir que eso es lo fundamental, es Cristo. Entonces tú no tienes que ser el que tiene que verlo, sino el Cristo que está en ti, y ese Cristo que está en ti ya lo logró. Entonces es más fácil con este principio agarrarte de esa realidad y decirle: a ver, Señor, tú vives en mí, tú lo estás viviendo en mí, punto. Y entonces vas a empezar a ver el fruto de esta realidad. Dice: y no solo la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Aquí ya todavía lo aclara más. No solo la creación lo está esperando, porque la creación puede ser toda, ¿verdad? Todo el mundo está esperando esa realidad. El mundo está porque se dé en él, en su totalidad. Pero los que comenzamos a manifestarlo somos nosotros. Y entonces es que nos dice ahora, ¿verdad?
y no solo en la creación, sino que también en nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando esta adopción. Es la redención de nuestro cuerpo. Tú puedes verlo, tú puedes palparlo, porque es una realidad que se palpa, que se mira, que se escucha, no con los sentidos, vuelvo a repetir, pero es una realidad que sabes que está dada. Amén. ¿Correcto? Ok, y después dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, ¿de qué otra manera nos lo pueden decir? Ya más claro no puede estar, ¿verdad? Romanos 8:24. Pues lo que uno ve, ¿por qué ha de esperarlo aún? Entonces, como diciéndote en pocas palabras, aquí está diciendo, ¿qué palabra voy a utilizar? No te conformes en que es una realidad que está por darse, sino la arrebatas. Dice el reino de Dios hasta ahora se arrebata. Ese es un versículo de Jesús. Amén. Dice, entonces, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos esperamos con paciencia, con esa misma paciencia lo esperamos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por ahí hay una persona muy amada y dice, yo aprendí una cosa en la iglesia, que cuando tengo un problema gimo y se me pasa. Y es un muchacho joven, y ¿sabes qué? Es importante que tú puedas ver que si gimes por una situación que te está ahorcando, ahogando, molestando, inquietando, cualquier ando de los que te puedas imaginar, esto de gemir es para algo infinitamente mayor que un atropello X. Estás tocándole el corazoncito a papá. Amén. Esto es lo más importante. Le estás tocando el corazoncito a papá. Haz de cuenta que tu papá es un gran heredero. Dios es tu gran heredero. Y lo que un papá añora es que dar una herencia. ¿Por qué? Porque Él lo hizo para eso, para regalarlo. Amén. ¿Qué tenemos nosotros ahorita en Cristo? Toda la herencia de Dios. Todas las cosas. Nos ha dado todas las cosas, dice el versículo. No lo tengo en la mente ahorita, pero es claro. Es más, hay como 3 o 4 versículos donde dice eso, que nos ha dado todas las cosas. Entonces, lo estamos viendo, nada más con que ahorita lo estemos tocando, con que ahorita lo estemos mencionando, se abre, o sea, para eso es la palabra. Amén. Para que se abra el horizonte humano y se eche a la borda y empieces a mirar el horizonte divino, lo que es de Dios, lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que le aman, dice, no todavía, ¿no? Él ama a todos, pero no recibe el amor de todos, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender ahorita esta realidad como una situación que tiene prioridad en nuestras vidas y que además la iglesia es la que hace que se culmine la parusia, o sea, la manifestación de Cristo, el que se esté presentando siempre entre nosotros. La iglesia es algo muy especial para nosotros porque es una dádiva de Dios
que se manifiesta como se manifestó en el Nuevo Testamento, en el año 0, por decir, o en el año 33, o no sé si se toma antes de Cristo y después de Cristo, desde que nació o desde que lo crucificaron. Me imagino que es desde que nació, porque de todas maneras el que haya nacido fue con la intención de transfigurarse o de resucitar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver ahí? Que Él vivió con la iglesia físicamente. Aquí entre nosotros está, por decirlo así, físicamente. ¿Por qué? Porque está el hermano fulano, todos los que estamos aquí, en persona, porque Cristo está en nosotros. Y entonces esa es una gran ayuda, como lo que decíamos cuando le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y le dijo, no me laves los pies, sino la cabeza y el cuerpo y todo. ¿Por qué? Porque está Jesús ahí. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Esta labor que estamos haciendo ahorita es labor de iglesia. Y no va a ser nunca lo mismo lo que estábamos diciendo antes de que empezáramos con la reunión. No es lo mismo escuchar la predicación en vivo, ¿verdad? Con la iglesia, donde hay un ambiente celestial y donde está Cristo en todos los que estamos aquí, a uno donde te estén llamando por teléfonos, sonando el ¿cómo se llama? El microondas, todas las actividades, ¿verdad? Préndele al gas, apágale al gas, todo lo que hace el ser humano ahí, en las actividades que son muchas, y que si ya tocaron el timbre, que si ya vino fulanito, y que si te están hablando por teléfono, y que si tienes que bañarte, y que si todos los afanes ahí están metiditos en tu casa, pero en la iglesia tienes una gran ventaja. Esta es la ventaja que nosotros tenemos que entender, que es para nosotros y que tenemos que vivirla, y que es la provisión más grande que Dios tiene en la tierra. La iglesia es la provisión que toca la tierra, donde Jesús sigue tocando la tierra. El Cristo sigue tocando la tierra, porque el Cristo está en ti, todavía estás en la tierra, y la tierra es donde los hombres pueden oír la voz de Dios y compartirla. Amén. Esto es lo principal para nosotros. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque de verdad, Señor, tienes un proyecto presente entre nosotros, y oír tu voz en medio de todo lo que hacemos, Señor Jesús. De verdad, este Cristo corporal es hoy y nos pertenece. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.